Hola chiquillos, buenos días. Hola Javiera, hola Ignacio. Hola Gloria. ¿Cómo están? ¿Qué les pasó que está tan mudito? A ver, ¿qué pasó? Ah, hola, ya. Vicente, Gloria, Gabriela. Vamos viendo. Javiera, Daniel. ¿Cómo están? ¿Qué pasó que están tan callados? Vamos a esperar un poquito. Nos queda... Ya, no estamos en tiempo. Bueno chicos, vamos... Perdón, vamos a comenzar. Recordemos que hemos estado mirando varias cositas. En la semana pasada terminamos con el famoso efecto Doppler, ese que nos permitía explicar este sonido extraño, donde yo les había mencionado no sé cuántas veces que si un sonido era provocado por una fuente emisora, la frecuencia no cambiaba, era la misma. Pero resulta que si yo percibía o escuchaba una ambulancia, una sirena o lo que fuese, yo percibía frecuencias diferentes. Si estaba más lejana, percibía una frecuencia más grave, y si estaba más cercana, percibía una frecuencia más aguda, y si se volvía a alejar, volvía a percibir una frecuencia más grave. Y por eso percibía justo este sonido bastante particular de una ambulancia, de un auto de carrera, etc. Entonces, mm, había una contradicción por ahí, pues, o sea, o yo me estaba equivocando al decir que la frecuencia de un objeto no variaba, o había otro fenómeno. Y el fenómeno en el fondo era el efecto Doppler, porque en el fondo el sonido no cambia de frecuencia cuando lo emite un mismo emisor. Eh, la percepción del que escucha, del receptor, es la que se modifica. Nosotros percibimos el sonido de forma distinta. Nosotros lo percibimos de acuerdo a la distancia en que está. Lo vamos percibiendo de una forma o de otra. A veces puede variar la intensidad del sonido. Si yo estoy más lejos o estoy más cerca. Puede variar la frecuencia. Quizás no el tono, porque yo percibo, yo puedo discriminar, aunque esté muy lejos, puedo discriminar un violín de una guitarra, eh, pero el tono o la intensidad yo la puedo reconocer, o puede variar, perdón, dependiendo de la distancia a la cual esté el objeto. Pero es una percepción del, de la del que escucha, pero no de la fuente. La fuente emisora tiene una misma frecuencia. Entonces, eso es lo que un poquito estábamos planteando al final de la vez anterior, o sea, como característica. Ahora bien, ¿cuál va a ser el norte entonces hoy día de nuestra clase? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo hoy día? Dar vamos a retomar algunas cosas que ya hemos visto en las primeras clases, y vamos a profundizar porque vamos a cerrar, y porque nos vamos a meter también en otro aspecto que son los espejos.
Por ejemplo, cómo observamos, cómo miramos la naturaleza, cómo observamos, inclusive cómo funciona nuestro ojo. Entonces, para eso vamos a mirar otra fuente, vamos a mirar la luz y algunas características de la luz. Entonces, nuestro objetivo del día de hoy va a ser conocer un poco más de la luz y por ende vamos a tener que tocar tangencialmente también algo de que nos ha quedado pendiente de algo que nos ha quedado pendiente del sonido. Entonces, nuestro tercer tema en ondas es la luz. En el primer tema vimos las características de la onda, en el segundo tema vimos el sonido y en el tercer tema estamos viendo la luz, que se refieren todos a características de las ondas. Entonces vamos a partir con nuestro tercer tema dentro de las ondas, que es mirar la luz, y vamos a retomar, si se van a fijar, que vamos a retomar algunas cosas que ya hemos visto en las primeras clases. Entonces esto nos va a ayudar a hacer como una síntesis de todo. Entonces, para que anotemos por ahí, los que son un poco más metódicos y anotan en su registro. De todas maneras, esta materia ya fue enviada el lunes en la guía número 7, que es el contenido que ustedes tienen de apoyo. Recuerden que es un contenido de ejercitación que ustedes no tienen por qué devolverme a mí. De hecho, dice arriba la guía que que no debe ser enviada por correo respondida. Entonces partimos con la luz. Vamos a ver algunas características de la luz y primero vamos a recordar algunas cosas del sonido que habíamos visto como síntesis. Recordábamos que el sonido era una onda mecánica. Ojo con eso, que es súper importante, porque si no nos confundimos. ¿Qué significa que era onda mecánica? Que necesitaba un medio. O sea, el sonido no se transmite en el vacío. Ustedes pueden, si ustedes sacaran el aire de un espacio, generaran vacío en un espacio y pudieran gritar en ese espacio, nadie lo escucharía. Porque necesita un medio material. Sólido, líquido, gaseoso, no importa, pero necesita un medio material que permita que la vibración se propague. Y además viaja en forma longitudinal, que son las características que habíamos visto. También vimos en las veces anteriores que el sonido se provoca porque un cuerpo vibra, y ese sonido podía tener varias intensidades. Sus intensidades podrían estar en un medio, podía tener en una escala que podía estar entre el infrasonido, un sonido de baja energía, de baja amplitud de onda, que yo no lo puedo percibir por el oído humano, como por ejemplo yo les mencioné, creo haberles mencionado el sonido, por ejemplo, de los sismos. Si ustedes se han dado cuenta, muchas veces la gente dice, mira, los pájaros se van moviendo, los perros están ladrando, y mucha gente dice, oh, va a temblar. Y muchas veces tiembla, ocurre un sismo, porque hay sonidos de muy baja frecuencia, de muy baja amplitud, que son sonidos que no son perceptibles al oído humano. Y eso se llaman infrasonidos. O por el otro lado, están los ultrasonidos, sonidos de muy alta frecuencia, de muy alta amplitud, y que tampoco los percibimos. Por ejemplo, el infrasonido que se utiliza para generar las imágenes de, mm, de los en la ecografía. Entonces, hay dos tipos de sonidos que no son perceptibles por el oído. Recordando que el sonido se medía en una escala que eran los decibeles.
Y al medio está el sonido que nosotros percibimos, el sonido que es audible. Nosotros sentimos la caída de una hoja, una gota de agua, que es un sonido muy de baja energía que está cerca del infrasonido, pero hay otros sonidos que son muy estruendosos, como, no sé, una bomba, una guitarra eléctrica con mucha intensidad que está cerca del ultrasonido, cosas por el estilo. Y hay otras, y dentro del sonido también dijimos que habían tres características, que eran la intensidad, que es la energía, lo que llamaríamos fuerte, el timbre, que tiene que ver con la longitud de la onda, donde habían algunos que eran más graves y más agudos, y el tono, que a pesar de tener la misma intensidad y el mismo timbre, yo podía diferenciar por las mezclas de onda elementos que eran distintos. Por ejemplo, yo puedo diferenciar entre elementos que tienen la misma intensidad, o sea, están tocando con la misma energía, en palabras simples, están tocando al mismo volumen. Los dos pueden ser agudos o graves, pero yo puedo diferenciar por su tono, por su mezcla de ondas, yo puedo diferenciar entre ellos de acuerdo a sus características y mezclas de ondas, si son entre dos instrumentos musicales. Por ejemplo, dos instrumentos de cuerda yo los puedo diferenciar por el tono. Por ejemplo, un instrumento de cuerda, dos instrumentos de cuerda yo los puedo diferenciar claramente. Yo puedo diferenciar una guitarra de un violín o de un piano. Siendo los tres instrumentos de cuerda, yo los puedo diferenciar por el tono, no por el timbre ni por el volumen. Solo los puedo diferenciar por el tono. Ahora bien, vamos ahora a lo que es el contenido del día, porque lo que está marcado acá es lo que vamos a revisar en la actividad de hoy. Vamos a reconocer la naturaleza de la luz, los fenómenos que se dan en la luz y resolver algunos problemas. Conceptos. ¿Qué es la luz? Primero que nada, palabra clave, luz es un tipo de energía que nos permite ver el entorno. Y esa luz no se genera de cualquier parte, sino se genera de algo. Alguien genera la luz y eso se llama fuente. Hay una fuente que genera la luz. La luz es un tipo de energía. Después vamos a ver por qué está formada esa energía. Pero la luz es un tipo de energía. No es, es una onda, se transmite por forma de onda y todo lo que queramos, ya podemos entender que se transmite por onda y todo lo demás, pero en el fondo esa onda está formada por algo y eso es lo que vamos a tratar de entender durante esta unidad. ¿Qué son las partículas que la forman? Que nosotros ya las conocemos como fotones, pero vamos a tratar de entender qué son. La luz, entonces, primero que nada, es un tipo de energía. Esa energía nos permite ver objetos, ver el entorno, ver qué nos rodea, generar imágenes en relación a todo lo que nos rodea. ¿Cómo es lo que nos rodea? Permitir que el cerebro nuestro empiece a construir imágenes en relación a lo que nos rodea. Por eso las personas que carecen de visión no construyen imágenes, porque no pueden generar esa imagen. Y después vamos a ver la relación de la luz con los espejos, y por eso es la materia que viene después, y donde los ojos son espejos que pueden de alguna forma llevar la luz al cerebro. Y la luz proviene de una fuente.
hay algo que genera la luz. Y vamos a discriminar quién es la fuente, o cómo es la fuente, o cómo puede ser la fuente de luz. Ahora bien, respecto a esa fuente de luz, hay algunas características, porque hay fuentes que son, respecto a su naturaleza, de decir cómo son las fuentes, yo puedo decir que hay fuentes que son naturales, o sea, hay fuentes que generan luz propia. Por ejemplo, el Sol, como aparece en la imagen, genera luz propia. El Sol es una estrella. Todas las estrellas tienen la característica de generar luz propia, porque en el fondo tienen reacciones químicas en su interior, que son tipos de reacciones nucleares. Se llaman reacciones de fusión nuclear. Los átomos se unen y al unirse producen una gran cantidad de energía. No es de fisión, que es ruptura, por el contrario. En el Sol y en las estrellas ocurren reacciones químicas nucleares de fusión, donde ciertos átomos muy pequeños se unen y dan gran cantidad de energía. Sí, cuando hace frío, el fuego también cuenta como fuente de luz. Sí, acá también hace mucho frío y acá yo creo que hace menos de 10. Y, por ejemplo, también hay insectos, como por ejemplo que hay anfibios, hay reptiles, hay cierto tipo de peces inferiores que tienen la característica de tener tipos de reacciones químicas con ciertos tipos de compuestos que pueden provocar luz propia. Que para nosotros es extraño, porque nosotros, y que es raro, nosotros vemos a veces las luciérnagas o algunos tipos de organismos, o de repente en los fondos marinos, como nos llega la luz, estos organismos son más perceptibles, se ve el fondo marino lleno de luz porque estos organismos pueden generar luz propia. Y como que es extraño, como que en la naturaleza es raro que se ve, pero no es tan así. Después con su profesor de química van a poder descubrir que en el fondo hay una serie de organismos que tienen la capacidad de retener en su estructura química la luz, y por lo tanto pueden generar luz propia a ciertos organismos que contienen esos compuestos químicos. Entonces, acá hay una reacción química en este organismo y que se transforma en esta luz. Eh, y por eso vemos que no es una luz constante, la emiten cada cierto momento. Cuando hay una reacción química en ellos, emiten esta luz. Eh, y estos son fuentes naturales, o sea, ellos la producen en forma natural. No hay una intervención humana. Nadie está diciéndole al organismo, en este caso a este insecto, que produzca la luz. No es un mandato del hombre. No, nosotros como seres humanos nos mandamos al sol para que produzca luz. Es una reacción normal del sol producir luz. Ahora bien, pero si nosotros donde intervenimos como seres humanos es en general, por ejemplo, una ampolleta. Esta ampolleta ya, bueno, son ampolletas antiguas, pero es el principio de la ampolleta que usamos hoy en día. Esta ampolleta antigua, que es la ampolleta clásica del siglo XVIII, es una ampolleta que es un vástago. Vástago era un tubo de metal que tenía la rosca, es decir, donde se atornillaba, y había un tubo metálico, perdón, de vidrio, que estaba, del cual se retiraba el aire, estaba en vacío, se sacaba todo el aire que había en su interior. Y habían dos filamentos, para los que recuerdan, porque hoy día se ven menos estas ampolletas, dos filamentos, y entre estos dos filamentos había un pequeño hilo
por donde cual viajaban los electrones, o sea, las partículas que están al exterior del átomo. Este filamento era de un metal que en química se conoce con el nombre y con el símbolo químico, está al medio de la tabla periódica, va a ser medio hacia la izquierda, con el símbolo de W, o wolframio, también conocido como tungsteno. Este metal con los electrones empezaba a calentar, y al calentar la energía calórica se transforma en energía. Recuerden que la energía se va transformando, entonces la energía calórica se iba transformando en energía luminosa, y por eso se generaba la luz, y esta es la clásica ampolleta. Hoy en día tenemos ampolletas con otro tipo, estilo, pero el principio es el mismo. Pero aquí es una fuente artificial porque aquí hay una intervención del hombre en la creación de esto, en cómo generar el agua, es decir, perdón, cómo generar la electricidad, etcétera. Todo es una intervención humana. Y lo mismo con la clásica vela, que se hacía de sebo animal o grasa animal y con un pabilo o un pedazo de cuerda que iba al medio. Hoy en día las que se venden en el negocio obviamente no se hacen de grasa animal, sino que se hacen de un compuesto químico que se extrae del petróleo, que se llama parafina. Similar a la parafina que se utiliza en el día a día, pero la característica es que esta parafina se llama parafina sólida. Ojo, no confundir la parafina con el queroseno, porque muchas veces nosotros el queroseno le llamamos parafina y químicamente no es lo mismo. Entonces, se usa parafina sólida para esto. Voy a ver el chat porque me está marcando hace ratito y lo tenía apagado. Poquito, chicos. ¿Está muy apurado, Matías? Ah, sí. Si tiene algún problema, Matías, llamo recién 20 minutos. Y son 40. Ahora bien, esa es la primera idea que quería dejarles claro. Ahora bien, Gloria, dame una fuente, otra fuente artificial de luz. Gloria Vilches. Gloria. Gloria Vilches. Allá. Respóndeme entonces por el chat. Dame una fuente artificial de luz. Una fuente artificial de luz, donde el hombre intervenga para producir luz. Escríbemela por el chat. Ya, bien. Una fogata. Bien, eso es una fuente artificial. Una fogata es una fuente artificial de luz donde no hay intervención humana. Entonces ahí tenemos fuentes naturales y fuentes artificiales. También nosotros podemos clasificar las fuentes como primarias o secundarias. O sea, hay organismos que emiten o estructuras que emiten luz, emiten luz propia, como por ejemplo el organismo que ya hemos visto, la ampolleta emite luz propia. Eh, eh, la misma vela, una
una fogata emite luz propia, eso es una fuente primaria, pero hay fuentes secundarias, es decir, que reflejan la luz que una fuente primaria emite. Por ejemplo, la luna. La luna es un satélite natural de la Tierra. Fue una estrella, ya no lo es. ¿Y por qué decimos que fue una estrella? Porque los cuerpos celestes, como lo vamos a ver en física más adelante, tienen un ciclo de vida. Nacen, se desarrollan y mueren. Lo mismo que le va a pasar al Sol. Lo que pasa es que al Sol le va a pasar en millones de años. La Luna tiene un ciclo de vida y está, en palabras humanas, la Luna está muerta. Vale decir, como está muerta, no es capaz de producir luz. Lo que hace es reflejar la luz del Sol. Y por eso nosotros observamos como que la luz tiene, como que la luna emite luz. La vemos blanca, la vemos naranja, la vemos de diferentes colores, bien, diferentes tonalidades y diferentes facciones, dependiendo de cómo va reflejando la luz del Sol de acuerdo a su posición con respecto a la Tierra y con respecto al Sol. Entonces es una fuente secundaria porque refleja la luz que emite otro cuerpo, que es en este caso el Sol. Recordemos que en nuestro sistema la única fuente emisora de luz en el sistema solar es el Sol, porque los demás son planetas o cuerpos que no tienen esa capacidad de emitir luz propia. Ninguno de los planetas restantes del sistema solar o cuerpos menores tienen la capacidad de emitir luz. Todos los demás reflejan la luz. En el sistema solar me refiero. Y acá vemos lo clásico en una discoteca, que esta esfera necesita haces de luz que ellas reflejan, y por eso se ven todos los elementos característicos. Por lo tanto, esa esfera sería una fuente, clásicamente una fuente secundaria. Ahora bien, también dentro de en los elementos de la luz tenemos elementos que son transparentes, que dejan atravesar la luz, translúcidos, que dejan pasar medianamente la luz, u opacos, que lisa y llanamente no dejan pasar prácticamente la luz. Entonces, transparente, translúcido y opacos como una clasificación. Y va a depender obviamente del tipo de material químico del cual esté formado. Hay compuestos químicos que permiten el paso de la luz por la distancia que hay entre los átomos, o hay átomos que son muy grandes y que no permiten el paso de la luz y por el contrario la reflejan. Y al reflejarla, lo que están haciendo es impedir el paso de la luz. Entonces, eso es fundamentalmente el fenómeno que se está dando. Y ahí tenemos una clasificación de estos metales. Ahora, vamos a lo importante. ¿De qué está hecha la luz? Y qué es lo que yo quiero que quede bien clarito hoy día. Hay 3 personajes y 3 teorías que la explican. Partimos por la B, la teoría B, corpuscular, de Newton. ¿Qué nos decía Newton? Voy a hacer como un dibujito para que se entienda. Imaginémonos lo siguiente: si yo tengo una muralla y yo tengo una persona acá, y esa persona está jugando a la pelota y lanza una pelota contra la muralla, ¿qué es lo que va a pasar con la pelota? Se va a devolver. Se va a devolver. Va a rebotar, ¿no es cierto? Va a rebotar Sí. la pelota. Ya. Cambiemos la imagen de la pelota.
que aunque parezca burdo el ejemplo, les va a ayudar a entender lo que se entendía en ese momento. Supongamos que esta persona ahora no tiene una pelota, tiene una linterna. Alumbra contra la muralla. ¿Qué pasa con la luz? Va a Chicos, rebotar. va a rebotar y por lo tanto se va a devolver. Entonces, ¿qué conclusión podría haber sacado en ese tiempo Newton? Pensemos en la conclusión que ustedes habrían sacado en ese momento, con ese simple ejemplo. ¿Qué conclusión habrían sacado? ¿De qué está hecha la luz? De energía. No, con lo concreto. ¿De qué está hecho? ¿De energía? A partir de esos dos ejemplos. El primero, una pelota, uno lanza con una pelota y choca. Ahora lanzo un haz de luz y choca y rebota. ¿De qué está hecha la materia? La luz. ¿De qué está hecha la pelota? Está compuesto por varios materiales. De varios materiales. ¿Y los materiales de qué están compuestos? Ay, me pillo. ¿De qué está compuesto un material? Dilo así comparado, no importa. No importa que los digas con nombres extraños, se nos da lo mismo. Pero, ¿de qué está compuesto? Una pelota, material. Una comida, ¿de qué está Una compuesto? pelota, cuero, Cuero, y ahí eso está formado por materia. materia. O sea, la luz está formada por materia, es decir, por partículas, por moléculas, por átomos, por moléculas, partículas, como dice acá en el chat Matías. Matías dice por electrones, Nicolás dice por moléculas. Exacto. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que nos decía Newton con esta observación? Planteó que así como un cuerpo choca y rebota, la luz, como también rebota, estaría formada por partículas. Por eso él plantea lo que llamamos la teoría corpuscular. ¿Se entiende la idea? Porque la vamos a tratar de explicar lo más simple posible. Pero, ¿cuál es el problema de esta teoría? Les voy a poner otro monito para que se entienda por qué esa teoría tiene un problema. Vamos a hacer con monitos nomás para que se entienda mejor. Supongamos que yo tengo ahora al mismo personaje y tengo una linterna. Y acá tengo un vaso de agua. Si fuera una muralla, si hubiera una muralla, si acá tengo el personaje con una linterna, y acá hay una muralla, al tirar la luz choca y rebota, ¿no es cierto? Lo que dijimos recién. Por lo tanto, Newton estaba de acuerdo, la luz está formada por materia, por eso choca, teoría corpuscular. Pero aquí hay un error. ¿Por qué hay un error en Newton? Porque aquí no es capaz de explicar lo siguiente. Miren aquí. Viene la luz, llega al vidrio y atraviesa el vidrio y sigue por el agua. Y si fuera materia, debería devolverse. Y no lo hace. Cuando ustedes se meten en una piscina, cambian de forma, porque entró unas de luz, cambiaron un poco de forma porque se desvió la luz, pero la luz atravesó el agua, no se reflejó.
Por lo tanto, en realidad, la luz es materia o es una onda que viaja y Es que atraviesa toda la materia. Es una Entonces, onda. ¿ah? una onda. Es Una una onda. onda. Entonces, el primer autor, llamado Christian Huygens, planteó que la luz era solamente una onda. Pero al final, como la luz viajaba y atravesaba los espacios, pero no era capaz de explicar esto de que rebotaba, queda la tercera teoría, que es la más acertada, que es la teoría que se llama dual, es decir, la luz se comporta bajo ciertas condiciones como onda y en otras como partícula, es decir, la luz tiene partículas y a la vez se comporta como ondas. Es decir, en la luz viaja como ondas que llevan partículas. Es la mezcla de las dos, porque es la única forma de explicar que la luz pueda, por ejemplo, rebotar. Si ustedes colocan un láser y tiran un láser yo por ejemplo voy a hacer un láser, supongamos que el recuadro de acá sea la muralla de una pieza, tiro un láser y lo tiro para acá, va a chocar y va a tirar para acá y va a ir chocando de esta forma. Y esto ocurre única y exclusivamente porque viaja en línea recta porque es una onda, pero choca porque es una partícula. O sea, se dan las dos características acá, es onda y es una partícula, y eso se llama teoría dual. La luz no es una sola cosa, es la mezcla de las dos. ¿Ya? Esa es la idea. Con un mono medio absurdo, pero creo que es más fácil de que aprenderse teoría y teoría. De todas maneras, la teoría la tienen en el documento que les mandé. Ahí está todo escritito para que les quede, para que lo tengan como con materia ya más clarito. Entonces, por eso ustedes pueden explicar, la materia se comporta como onda y como partícula, por eso se llama teoría dual. Ahora bien, Einstein no es exactamente, porque fueron tantos los hombres que aportaron para esta teoría dual, donde entre medio se metió Einstein. ¿Y por qué aparece Einstein? Porque en ese momento Einstein era como el más famoso de todos con la teoría de la relatividad, pero es como que a él le dieron la importancia, po. Pero hay muchos más que para mí eran más importantes, pero en los libros aparece como Einstein, pero había otro lo que más trabajó que se llamaba Maxwell. Pero bueno, a veces los libros le dan más importancia al que en ese momento tenía más nombre, y eso suele suceder. A veces muchas personas no han hecho nada en la vida, no, en este caso no podemos decir que Einstein no hizo nada en la vida, hizo muchas cosas, pero muchas veces los nombres se los damos a personas que no aportaron mucho. Einstein en este caso sí aportó mucho, pero en la teoría acá, el que trabajó más fue Maxwell, que es otro autor. Y lo último, antes de irnos, una cosa que sí tiene que quedarles claro hoy día, porque aquí hay una diferencia rotunda con lo que vimos en el sonido. Recuerden, vamos a comparar. Porque aquí es típico para preguntar en prueba, porque aquí es donde uno los pilla inmediatamente en una prueba. Acá yo voy a poner arriba sonido, para que los comparemos. Sonido. Dice, la luz es una onda electromagnética. El sonido era una onda mecánica. ¿Cuál es la diferencia en eso? Que cuando digo sonido de una onda mecánica significa que necesita un medio sólido, líquido o gaseoso para moverse.
La luz, en cambio, no necesita medio. Puede desplazarse en un sólido, en un líquido, en un sólido, en un líquido, en un gas, pero no lo hace nunca, pero en un gas sí se puede desplazar, pero inclusive se puede desplazar en el vacío. Por ejemplo, en el universo la luz se desplaza con mucha facilidad. De hecho, la luz del Sol llega a la Tierra con mucha facilidad. Y ahí hay una gran diferencia entre el sonido y la luz. El sonido es una onda mecánica, la luz es una onda electromagnética. Y esta viaja en forma transversal. El sonido viaja en forma longitudinal. Ahí hay otra diferencia. ¿Qué otra diferencia hay? En medios transparentes y homogéneos, la luz viaja en línea recta. Bueno, ahí los dos viajan en línea recta. Y aquí hay una gran diferencia. La luz viaja más lento mientras el medio es más denso. Es decir, mientras más sólido es el medio, la luz va a viajar más lento. En cambio, el sonido, mientras más sólido es el medio, la luz viaja más rápido. Por eso, fíjense acá, en el aire la luz viaja más rápido. En cambio, el sonido en el aire viaja más lento. En conclusión, para no enredarlo, la luz se comporta al revés que el sonido. Y eso es importante. Entonces, lo que me interesa que anoten es esto. Pero siempre pensando que la luz se comporta al revés del sonido. La luz es una onda electromagnética, significa que se puede desplazar inclusive en el vacío. Y viaja en forma transversal y siempre en línea recta. Recuerden el dibujo que le hice esto. Ta, 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 ta. Siempre en línea recta. Yo la puedo curvar en algún momento, pero para curvarla necesito espejo, algunas cosas, pero siempre va a viajar en línea recta. ¿Y dónde va a viajar más rápido? Siempre va a viajar más rápido en el vacío. Y en los medios sólidos viaja más lento, como por ejemplo en un diamante, que es un medio sólido, viaja muy lento. Eso, creo que quede claro hoy día, chicos. Y las rayas nunca se le olviden. Por eso les va a recordar que siempre viaja en línea recta. ¿Estamos? Recuerden, chicos, además que tienen sus guías, ya me las deberían haber enviado, las guías de los links. El link de física, en cambio, ustedes pueden esperar hasta el día lunes, pero el de biología ya me lo deberían haber enviado. Así que traten de enviarlo lo antes posible y yo para poder enviarles sus resultados. Ya el tiempo aquí es suficiente, ya me pasé 5 minutos. Así que un abrazo, que tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo el miércoles, si Dios quiere. Cuídense, que tengan un muy buen fin de semana. Un abrazo. Chao, profe. Chau, chau. Chao, profe. Ya, profe. Chau, chau. Te escucho en breve.